Al Tablero con Fray Nelson. Algunas personas ven el cielo como una amenaza sobre la tierra. Amenaza, esa es la palabra, amenaza. Por ejemplo, este filósofo ateo y enemigo del cristianismo, Federico Nietzsche, dejó como mandamiento póstumo prácticamente: permanezcan fieles a la tierra. Y recordamos también cómo los marxistas hablan de que la religión es el opio del pueblo. La verdad es que no hay nada tan liberador, no hay nada tan profundamente humano, y no hay nada que nos haga más humanos y al mismo tiempo más de Dios que el cielo. Prepárate para conocer tu casa definitiva. Prepárate para el cielo. Bienvenidos al Tablero con Fray Nelson Medina. En la clase de hoy, Horizonte del Cielo. Llegamos al final de esta temporada sobre principios básicos de nuestra espiritualidad cristiana. Cuando empezamos la temporada hablábamos de ese afán, ese deseo, ese anhelo de trascendencia. Me acuerdo que comentábamos cómo trascender implica ir más allá y significa, entre otras cosas, salirse de lo simplemente productivo y consumista. Es que hay mucha gente a la que la vida entera se le va en producir, consumir y entretenerse. Pero el corazón humano reclama algo más. Y ahí es donde viene el deseo de trascendencia. Ese fue el comienzo de esta temporada. Y de alguna forma estamos terminando también en el mismo punto, pero ahora ya desde una visión plenamente cristiana. Porque resulta que esa trascendencia para nosotros tiene un nombre específico. Es lo que nosotros llamamos cielo. Ese anhelo más íntimo del corazón humano nos va dirigiendo, nos va conduciendo y nos va atrayendo, por supuesto, hacia la realidad que llamamos cielo. Y por eso deseamos terminar esta temporada con un horizonte de cielo. Pero sucede que la palabra cielo tiene varios malos entendidos, como suele suceder en estas cosas de espiritualidad. A veces utilizamos la palabra meditación y todo el mundo se imagina que estamos hablando de meditación budista, y con el debido respeto a quienes practican ese tipo de meditación, eso no es lo nuestro. La meditación cristiana es otra cosa. Y lo mismo sucede cuando hablamos de espiritualidad. Hay gente que se imagina que ser espiritual es no ser corporal, es rechazar lo corporal o lo material. Y esa tampoco es la idea. Entonces, en estos temas de teología de la vida espiritual, uno está todo el tiempo aclarando malos entendidos. Y es un ejercicio que no podemos evitar, porque si no, cualquiera podría pensar que estamos hablando de una cosa cuando en realidad nos referimos a otra. Por ejemplo, en el siglo XIX es famosa la frase del filósofo y pensador Carlos Marx. Él decía que la religión era el opio del pueblo. Y esto lo decía refiriéndose muy especialmente a la manera como se predicaba, por lo menos en su ambiente, como se predicaba sobre el cielo. Porque lo que él conoció, o lo que parece que conoció, es un tipo de predicación en que se le decía a la gente pobre y a la gente que estaba sufriendo lo peor de las injusticias de la revolución industrial, se le decía: mira, aguanta mucho, resiste, no te quejes. No es de buenos cristianos quejarse. Tú tienes que aceptar la voluntad de Dios, tú tienes que padecer en esta tierra, que ya vendrá el cielo. Y en ese cielo, entendido como un más allá, entendido como algo distante, incomprensible, pero que de todas maneras era el destino de los más pobres, en ese cielo se supone que estarían todos los consuelos y estarían todas las alegrías. Por supuesto,
esa imagen del cielo es una caricatura y además una caricatura muy mal hecha. Por eso cuando Carlos Marx se burla del cielo o cuando ataca a la religión que predica esa clase de cielo, nosotros los cristianos en realidad no tenemos de qué preocuparnos. Él no está hablando de lo que nosotros creemos. Ese no es nuestro cielo, para decirlo de alguna manera. El cielo en el que nosotros creemos no es simplemente una especie de consuelo lejano, de consuelo distante, que sirve únicamente para disolver las aspiraciones de dignidad humana, las aspiraciones de promoción humana y de cambio social en esta tierra. Por eso también, algunos incluso dentro de la Iglesia Católica, creen que hablar del cielo es desentenderse de la tierra y creen que entonces la misión del cristiano es, por decirlo en un lenguaje empresarial, producir resultados. Una buena parte de los teólogos de la liberación tomaron esa clase de opción, es decir, que lo que hay que hacer es olvidarse de tanto angelito y de tanto cielo y de tanto espiritualismo y vamos es a lo concreto, vamos a la solidaridad, vamos a construir redes de ayuda, vamos a construir caminos de oportunidad de distribución de la riqueza, vamos a buscar la propiedad comunitaria o cooperativa de los medios de producción y ese es el reino de Dios. Fíjate cómo se pasa de un extremo al otro. Mientras que para algunos la religión es una especie de olvido de los problemas de esta tierra y por consiguiente tiene que reducirse a sufrir y a cultivar la resignación porque eso fue lo que Dios quiso. Y si me tocó un esposo borracho, eso fue lo que Dios quiso. Y si mi empleador, si mi jefe no me paga el sueldo justo, eso fue lo que Dios quiso y ya vendrá el cielo. Eso no es cristianismo, eso no es. Pero tampoco debemos asociar el cristianismo como una especie de comunismo con un ligero barniz de 2 o 3 frases evangélicas y 2 o 3 textos de la Biblia, sobre todo tomados del libro de Amós, y decir que no, el cristianismo es otra cosa, el cristianismo es solidaridad, el cristianismo es trabajo por la dignidad humana, y esa es la caridad, y esa es la justicia, y eso es el reino de Dios, y ahí se acabó. Ni un extremo, ni el otro extremo. Cuando nosotros hablamos del cielo, no estamos refiriéndonos ni a esa especie de opio que criticaba Carlos Marx, ni tampoco estamos hablando de algo que se limite a lo que pueden conseguir nuestros esfuerzos, nuestras manos. Por eso hay ciertas expresiones que se volvieron bastante comunes con el auge de la teología de la liberación, ciertas expresiones que yo creo que se les puede poner un gran signo de interrogación. Por ejemplo, vamos a construir el reino de Dios. Hombre, sí es cierto que la voluntad humana tiene un papel dentro del cumplimiento de la voluntad de Dios, pero la expresión construir el reino de Dios viene a aparecer como el que desarrolla un proyecto político, como el que desarrolla un proyecto económico. Con razón decía el Papa Francisco que uno de los grandes males y de las grandes tentaciones en nuestra época es el pelagianismo. Esa palabra viene de un monje llamado Pelagio, que por allá a fines del siglo IV, comienzos del siglo V, predicaba sobre las grandezas de la voluntad humana, lo que puede la educación, lo que puede el entrenamiento, diríamos nosotros, lo que puede la voluntad del ser humano. Y es verdad que la voluntad humana puede mucho, pero en esto hay que tener cuidado porque cuando se habla de construir el reino de Dios y cuando se habla del poder de la voluntad humana,
quizás terminamos negando lo que es más propio de nuestra fe cristiana. Es que lo más propio nuestro es que hemos sido salvados por gracia y mediante la fe, nos dice clarísimamente el apóstol San Pablo. Hemos sido salvados por gracia y mediante la fe. Es un regalo, es un don. Y asegura el mismo Pablo, para que nadie pueda presumir. Así que quitemos la idea del cielo como una especie de consuelo irresponsable, infantiloide y en últimas tonto para las clases más desfavorecidas. Ese tipo de cielo no nos interesa. Pero quitémonos también la idea de que el cielo es simplemente la construcción de condiciones de vida más humanas y que lo único que se necesita es planeación, control, evaluación y reprogramación, como se hace cualquier otro tipo de proyecto. Usualmente quienes tienen esta segunda idea son aquellos que terminan viendo a la iglesia como una ONG. ONG quiere decir organización no gubernamental. Y por consiguiente una ONG que en realidad no necesita mayor cosa ni de la predicación ni de los sacramentos, sino que tiene como verdadera esencia, o tendría como verdadera esencia, simplemente el tesón de la voluntad humana y el recurso a las fuerzas solamente humanas. El cielo no es ni una construcción nuestra, ni un ideal, un simple ideal de convivencia política o social. Eso no es el cielo. Pero el cielo tampoco es ese consuelo del que hemos dicho. Entonces, ¿qué es ese cielo? ¿Qué significa vivir con un horizonte de cielo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir abrirnos a la realidad celestial sin perder de vista lo que la Constitución Gaudium et Spes del Vaticano II llama la construcción de la sociedad terrena? Porque ese es el verdadero criterio. Que nosotros tengamos, como se dice, los pies muy en la tierra y la mirada y el corazón levantados al cielo. Pero entonces, ¿cómo se predica del cielo? ¿Qué tenemos que decir de ese cielo? ¿Y en qué sentido es el cielo llamémoslo, una aspiración? ¿En qué sentido la aspiración del cielo es una fuerza viva que nos lleva también a mejorar las condiciones en esta tierra sin idolatrar las cosas de esta tierra? Esa es la pregunta que deseamos abordar con la bondad de Dios en unos instantes. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Gracias a la participación de ustedes, hemos aprendido y hemos encontrado cómo debemos orientar cada tema que se ofrece en este su programa, Al Tablero con Fray Nelson. Nuestro canal de comunicación preferido es el correo electrónico. Lo tienes aquí, así como se oye, altableroconfrainelson@cristovision.org. Aquellos temas, aquellas preguntas, aquellas sugerencias, aquellas voces de ánimo que quieres enviarnos a esa dirección, altableroconfrainelson@cristovision.org. Advertencia: consultas demasiado personales, de tipo psicológico, de dirección espiritual, consultas de tipo emocional o familiar, difícilmente las podemos contestar en este correo. Así que ten presente eso, es para nuestro programa, para los temas de Al Tablero con Fray Nelson, @cristovision.org. Y esta otra dirección te puede servir. Ya son más de 23,000 personas las que se han suscrito a este servicio que se llama Alimento del Alma. Es un boletín que se envía cada día a tu correo electrónico con el Evangelio del día y con otra información. Una vez más, para este programa, Al Tablero con Fray Nelson @cristovision.org, y para recibir Evangelio y formación todos los días, amigos @fraynelson.com. Que Dios te bendiga.
Estimado Fray Nelson, soy Marcela. Veo su programa hace un buen tiempo. Quiero darle las gracias por sus explicaciones. Son excelentes. Espero continúe ahondando en temas tan interesantes como los que he venido haciendo. Me gustaría proponerle que en uno de sus programas hable sobre el infierno. Creo que es muy importante. Mil gracias y bendiciones. Marcela. Buenas, Padre Fray Nelson. Me encanta su programa de los domingos. Me hubiera gustado ser su alumna en el colegio o en la U, pero lo soy ahora por televisión. Le agradezco si me puede aclarar sobre la esperanza de vida. Creo fervientemente que se debe vivir con esperanza en Dios y que debemos mantenerla y cultivarla a través de Él. Gracias por su atención. Cuando hablamos del cielo, no queremos huir de la tierra, pero cuando hablamos del cielo, tampoco queremos simplemente darle otro nombre a nuestra obligación como ciudadanos o como seres humanos de apoyar con solidaridad y con justicia a los hermanos. Ese es el resumen de lo que hemos dicho en la primera sección de este programa. De una manera más positiva queremos preguntarnos ¿de dónde viene esta idea del cielo? ¿Y cómo es que el anhelo del cielo ayuda también a la construcción de un mundo más justo ya en esta tierra? Partamos del principio, y el principio es que cada religión, también la nuestra, nuestro cristianismo, con esa raíz profunda en el pueblo judío, cada religión tiene siempre origen en una experiencia de trascendencia. Podemos decir que hay una palabra que es fundamental y es la palabra otro. Piensa, por ejemplo, en lo que le sucede a Moisés. Cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiendo, él ve que esa zarza es algo distinto. Una zarza que arde pero que no se consume. Es algo diferente. O piensa, por ejemplo, en el caso de un sacerdote llamado Isaías. Isaías está en el templo, él mismo cuenta esta experiencia. Lo de Moisés está en Éxodo capítulo 3 y lo de Isaías lo encuentras en el profeta, en el libro de ese profeta capítulo 6. Isaías está en el templo y allá tiene una experiencia de un Dios que es completamente otro. ¿Qué es asomarse a lo completamente otro? Es algo difícil de describir, porque si lo pudiéramos describir completamente, entonces no sería tan completamente distinto. Imagínate cómo podríamos explicarle a una persona que lamentablemente es ciega de nacimiento. ¿Cómo podríamos explicarle a esa persona lo que es el color? O a una persona completamente sorda de nacimiento, ¿cómo poder explicarle lo que vivimos al escuchar el Aleluya de Händel? O lo que escuchamos, lo que percibimos al escuchar la novena sinfonía de Beethoven. Entonces, ¿qué es lo otro? Es como una percepción de que todos nuestros límites y todas nuestras escalas de repente quedan superadas, pero infinitamente. Eso fue lo que vivió Isaías. Piensa, por ejemplo, en la belleza. Piensa en lo que es belleza, lo que es hermosura. Entonces uno conoce que hay cosas y hay personas que son más bellas que otras. Es normal. Pero piensa que tú estás acostumbrado a mirar la belleza desde aquí hasta aquí. Esto es feo y esto es bonito. Y piensa que tú avanzas por esta escala y encuentras lo más bonito que tú has visto, el rostro más bonito, el atardecer más bonito, la flor más bonita, y de repente un día ves una flor o ves una cara o ves una sonrisa que no está dentro de esta escala, sino que está por aquí o mucho más allá, y tú sientes, no tengo escala para medir eso. O piensa en una alegría que de repente supera todo lo que tú has vivido. Esto es lo que muchas personas encuentran, por ejemplo, cuando se enamoran por primera vez. Un niño, una niña,
tiene experiencias de felicidad, por supuesto. Se siente amado por el papito, por la mamita, le gusta ir al colegio, le gusta jugar, quizás le gusta estudiar, por lo menos algunas materias. Pero imagínate lo que sucede cuando este niño encuentra quizás una belleza que le parece superior y esa chica que a él le fascina parece que no es indiferente con él y parece que en un momento dado se da ese maravilloso clic y ahí es donde las palabras empiezan a parecer insuficientes y por eso la gente habla, por ejemplo, qué sé yo, que un momento mágico. A mí no me gusta hablar de magia, pero vamos a usar esa palabra. Fue un momento mágico. Yo sentí, o sea, cuando ella me dijo que sí me quería, yo sentí algo que no se parecía a ninguna felicidad que yo había tenido. Está fuera de la escala, está más allá de lo que yo me podía imaginar. Ese tipo de experiencias, de una felicidad suprema, de una hermosura suprema, de una sabiduría suprema. Esas experiencias pueden darse de muchas maneras cuando se trata de Dios. Por ejemplo, esa experiencia puede ser la experiencia de una bondad suprema. Porque muchos de nosotros hemos conocido gente buena, pero caramba, uno se da cuenta que todo el mundo es bueno hasta cierto punto. Toda la gente se cansa de ser buena. Además, muchas veces los que creemos que son buenos están buscando su propio interés. ¿Sí o no? Pero imagínate que tú te encuentras una persona como tuvo que haberle sucedido a aquel centurión en el momento en el que estaban crucificando a Cristo y él estaba acostumbrado a oír cómo esos pobres condenados cuando los crucifican dan unos gritos desgarradores y maldicen, se desmayan de dolor, juran venganza, echan maldiciones, blasfeman y resulta que están crucificando a Cristo y Cristo abre su boca pero para hacer una oración. Y lo que dice en medio de su dolor espantoso es: papá, perdónalos. No saben lo que hacen. Está pidiendo perdón por los mismos que lo están matando. Esa bondad está fuera de toda escala. O piensa lo que vive una persona cuando se encuentra con un verdadero milagro. Y los milagros existen. Yo sé que hay teólogos incrédulos, yo sé. Peor para ellos, pero los milagros existen, claro que existen. Imagínate cuando tú presencias un milagro, yo lo he visto con mis ojos. Cuando tú ves que el poder de Dios supera todas las barreras, que lo que parecía absolutamente imposible, Él abre otro espacio, Él se mueve de otra manera, Él tiene otras razones. Entonces uno llega a entender que eso otro es real, no es imaginación. Uno se da cuenta de que eso otro existe, se da, se cumple, pero al mismo tiempo está más allá de lo que yo puedo entender, está más allá de lo que yo puedo manejar. Y eso se llama entonces la manifestación de la trascendencia. Pero esa trascendencia para nosotros no es simple extrañeza, es visita. Qué cosa tan linda lo que aparece por lo menos 2 veces en los santos evangelios, cuando la gente, al ver los milagros de Jesús, cuando la gente dice: Dios ha visitado a su pueblo. Es sentir que el completamente otro, el infinitamente grande, se hace infinitamente cercano. Eso es lo propio del cristianismo. Por eso la ley de la encarnación es fundamental completamente para nosotros. La palabra, el logos que preside toda la creación, el logos que preside toda la creación, está aquí entre nosotros, ha puesto su tienda entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Entonces, para nosotros el cielo, ¿qué es? El cielo es el encuentro pleno, es la comunión perfecta, es la unión ya sin ninguna distancia,
sin ninguna amenaza, con ese que por ahora solo conocemos como visita, solo conocemos como epifanía. Y por supuesto que entonces el cielo se convierte al mismo tiempo en una prenda que ya hemos recibido, pero en una esperanza que queremos recibir. Esa es la dinámica cristiana. Por eso pudo decir una gran santa, aquella carmelita llamada Isabel de la Trinidad, por eso pudo decir ella: he encontrado mi cielo en la tierra, porque la experiencia del Dios uno y trino le daba a Sor Isabel de la Trinidad la posibilidad de decir: tengo ya prenda. Y en realidad ya lo dijo antes el apóstol San Pablo: hemos recibido las arras, tenemos como la cuota inicial, tenemos el aperitivo, tenemos la base firme. Eso es lo que nosotros hemos encontrado. Nosotros tenemos esa base firme, tenemos esa prenda. No es como decía Marx, que nosotros estamos en una especie de apuesta en el vacío. No es como decía Nietzsche, que nosotros, movidos por la cobardía, preferimos pensar de una manera resignada. No, nosotros tenemos prenda. Nosotros hemos conocido, dice la primera carta de Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos. Nosotros tenemos prenda. Nosotros hemos visto lo que significa el amor como gracia que supera todas las escalas, todas. Hemos visto lo que es ese amor. Hemos conocido lo que es ese poder. Hemos sabido lo que es esa majestad. Y dice la primera carta de Juan: queridos, ahora somos hijos de Dios. Todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y ahí es donde se ve que el hecho de haber recibido una prenda, un abrebocas, un comienzo, y saber que Dios nos anuncia todavía más, nos pone en camino. ¿Qué es lo que hacemos mientras tanto? Mientras llega esa plenitud, ¿qué hacemos? Anunciar con todas las fuerzas, con toda la alegría de nuestro corazón, anunciar que Dios está vivo, que nos ha amado hasta el extremo. Y por eso también cuando hacemos obras de misericordia, de solidaridad, de caridad, en realidad estamos solamente haciendo lo único que la iglesia sabe hacer: evangelizar. Pablo VI decía: la iglesia existe para evangelizar, y eso es lo único que hacemos. Anunciamos el reino de Dios, anunciamos la presencia del amor que salva hasta que Él vuelva. Que esta esperanza habite siempre en nuestros corazones y alcance plenitud en la gloria del cielo. Les deseo de todo corazón abundante bendición al terminar esta 7ª temporada. Y atención, porque muy pronto con ustedes, 8ª temporada Al Tablero con Fray Nelson, aquí para seguir conociendo y saboreando nuestra hermosa fe cristiana y católica. Al Tablero con Fray Nelson.